Buenas gente, aquí Gundam 1984 solo para compartir algo con ustedes que se celebra en mi país. Como ustedes bien saben, el día 31 de octubre se festeja Halloween. Pero aquí en mi país el día 1 y 2 de noviembre celebramos el Día de los Muertos, así que, para no pasar desapercibido, mencionaré en qué consiste. El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Hay registros que este tipo de celebraciones que tienen alrededores de unos 3000 años. Mucho antes de la llegada de los españoles, en donde la muerte es un símbolo emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. Además, cabe mencionar la fuerte influencia de los Estados Unidos que, al menos en zonas fronterizas, se evidencia con la presencia de la fiesta conocida como Halloween, la cual se celebra cada año con más frecuencia y en un mayor número de hogares. De ahí también que exista una inquietud de querer preservar el Día de Muertos como parte de la cultura mexicana sobre otras celebraciones parecidas. Para los mesoamericanos, a diferencia de la religión católica, que el cielo y el infierno que son para castigar o premiar, las almas de los muertos tomaban diferentes rumbos dependiendo de su muerte y no su comportamiento. Los caminos que podían tomar son: el Tlalocan o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua. Los ahogados, los que morían por efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota o la hidropesía, la sarna o las bubas, así como también los niños sacrificados al dios. El Tlalocan era un lugar de reposo y de abundancia. Aunque los muertos generalmente se incineraban, los predestinados a Tlaloc se enterraban, como las semillas, para germinar. El Omeyocan, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. Estas mujeres eran comparadas a los guerreros, ya que habían librado una gran batalla, la de parir, y se les enterraba en el patio del palacio, para que acompañaran al sol desde el cenit hasta su ocultamiento por el poniente. Su muerte provocaba tristeza y también alegría, ya que, gracias a su valentía, el sol las llevaba como compañeras. Dentro de la escala mesoamericana de valores, habitar el Omeyocan era un privilegio. El Omeyocan era un lugar de gozo permanente, en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocan, después de 4 años, volvían al mundo, convertidos en aves de plumas multicolores y hermosas. Morir en la guerra era considerada como la mejor de las muertes por los mexicas. Para ellos, a diferencia de otras culturas, dentro de la muerte había un sentimiento de esperanza, pues ella ofrecía la posibilidad de acompañar al sol en su diario nacimiento y trascender convertido en pájaro. El Mictlán, destinado a quienes morían de muerte natural. Este lugar era habitado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. El camino para llegar al Mictlán era muy tortuoso y difícil, pues para llegar a él las almas debían transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de este tiempo, las almas llegaban al Chikunamictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro, el cual le ayudaría a cruzar un río y llegar ante Mictlantecutli, a quien debía entregar, como ofrenda, atados de teas y cañas de perfume, algodón, hilos colorados y mantas. Quienes iban al Mictlán recibían, como ofrenda, 4 flechas y 4 teas atadas con hilo de algodón. Los niños muertos tenían un lugar especial, llamado Chichihuacuauco, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche, para que se alimentaran. Los niños que llegaban aquí volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba. De esta forma, de la muerte renacería la vida. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían 2 tipos de objetos. Los que, en vida, habían sido utilizados por el muerto, y los que podría necesitar en su tránsito al inframundo. De esta forma, era muy variada la elaboración de objetos funerarios. Instrumentos musicales de barro, como ocarinas, flautas, timbales y sonajas en forma de calaveras. Esculturas que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales, piedra, jade, cristal, braseros, incensarios y urnas.
Hoy día se realizan en México varias cosas para representar este día, como lo son las calaveritas, que son de diferentes formas y que voy a mencionar. En rimas llamadas calaveras, que son en realidad epitafios humorísticos de personas aún vivas, que constan de versos donde la muerte, personificada, bromea con personajes de la vida real, haciendo alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión. Finalizan con frases donde se expone que se lo llevará a la tumba. Es muy común dedicar las calaveritas a personajes públicos, en especial a políticos en el poder, en grabados que son más bien caricaturas que se usan para estas fechas, de dulce que tiene el nombre del difunto o de una persona viva. En este caso es una especie de broma modesta. Estas se venden en los mercados para ser consumidas por parientes y amigos. En los altares que se ponen hoy día cada objeto tiene su simbolismo, así que ahora procederé a mencionar los elementos y su simbolismo que tiene hoy día, es decir, la ofrenda. La ofrenda suele ser una gran tradición en México. Dependiendo de su tamaño se utiliza una repisa, consola, mesa o inclusive una habitación, utilizando como base cajas de madera, sillas, mesas, pacas, ladrillos, etc. Estas son de 2, 3 o 7 niveles que dependiendo de la región se utilizan. Las de 2 son la representación del cielo y el infierno, las de 3 el orden descendente significa el cielo, el purgatorio y la tierra, y las de 7 son los pasos para llegar a los 7 cielos que en ese entonces se creía que existían. La imagen del difunto. Se coloca una imagen, pintura o fotografía del difunto al que se honra en la parte más alta y destacada del altar. Según la religión o idiosincrasia, también se colocan los retratos de espalda y frente a ellos un espejo, para que así el difunto solo pueda ver el reflejo de su deudo y el deudo vea el reflejo de su difunto, simbolizando la pertenencia de ambos. La cruz. En todo el altar se colocan simbolismos referentes a la cruz, la cual es elemento agregado por los evangelizadores españoles con el fin de incorporar el catolicismo entre los naturales y en tradición tan arraigada como era la veneración de los muertos. Una cruz se coloca en la parte superior del altar a un lado de la imagen del difunto. Se coloca una cruz pequeña de sal en el altar que sirve como medio de purificación de los espíritus, y una cruz de ceniza que le ayudará al espíritu a salir del purgatorio. Copal e incienso. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar y de las personas que lo utilizan. Se coloca en un brasero y purifica el ambiente para los espíritus esperados. El incienso es un elemento colombino que, al igual que el copal, purifica y santifica el ambiente, quemándose en un incensario. Se pone en el último nivel del altar para guiar al difunto en su regreso a la tierra. Arco. El arco o marco adornado que se ubica en la cúspide del altar, simbolizando la entrada al mundo de los muertos. Adornados también con limonarias y flores de cempasúchil. También se utiliza en algunos pueblos del norte del estado de Puebla, el arco elaborado con la llamada rama tinaja, un carrizo local. Papel picado. El papel picado es una representación de la alegría festiva del Día de Muertos y del viento. Velas, veladoras y cirios del altar. Las velas, veladoras y cirios sirven como luz guía a este mundo. Por tradición se colocan velas, veladoras y cirios de color morado, símbolo de duelo, y blancas, símbolo de pureza. 4 cirios se colocan en alusión de los puntos cardinales. Las veladoras se extienden a modo de sendero para llegar al altar y dar orientación al difunto. Las velas y demás veladoras se colocan sobre candeleros morados repartidas en todo el altar, siempre en un número par. Las velas, veladoras y cirios con luz son la clara representación del fuego. También representan la guía del camino para el difunto para llegar a la tierra. El agua. El agua es de suma importancia y tiene múltiples significados. Refleja la pureza de las almas, es reflejo del ciclo continuo de la regeneración de la vida y la muerte y promesa de fertilidad en la vida y en la siembra. Se coloca un vaso de agua fresca para que el espíritu refresque sus labios y mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. A la vez se coloca un aguamanil o jícara con agua, junto a un jabón, una toalla y un espejo para el aseo personal de los muertos. Las flores. Las flores fungen como ornato en todo altar y sepulcro. La flor de cempasúchil es uno de los elementos más importantes de los altares, además de ornato. La tradición indica que su aroma sirve de guía a los espíritus en este mundo. Las calaveras. Las calaveras son alusiones a la muerte que siempre está presente. Son coloridas calaveras de azúcar, barro, chocolate y yeso con adornos de colores, de fuerte influencia barroca, gustan por su rico sabor y olor. También es una burla hacia la muerte. Comida. Se prepara chocolate oscuro en la mesa principal y se coloca comida al agrado de los fallecidos. Se cocinan desde días antes los platillos tradicionales como
tamales, mole, arroz, calabaza en tacha, etc. para que los muertos puedan disfrutar de su esencia. La comida no es únicamente para el alma visitante, sino para los deudos, quienes festejarán con ella y algún visitante irreconocible, por lo general algún alma que no tiene quien la recuerde. Bebidas alcohólicas. Algunos altares contienen bebidas alcohólicas como jarritos con tequila, vasos con hielos y rompope, agua o cualquier otra bebida embriagante que le haya gustado al difunto. Objetos personales. Los objetos personales son artículos pertenecientes en vida a los difuntos y se colocan en el altar para que el espíritu pueda recordar momentos de su vida. En el caso de que el difunto sea el espíritu de un niño, suelen colocarse juguetes en el altar y un perro. Los adornos. Infinidad de adornos alusivos a la muerte han surgido del arte popular mexicano y se han agregado al altar de muertos. Figuras con cuadros de entierros, velorios o cementerios, o representando escenas de la vida cotidiana con esqueletos como personajes realizados en figuras de alfeñique, cartonería, madera, barro o yeso, son típicos de la fecha, asimismo como hermosos arreglos frutales o florales. También en muchos altares se incluyen cadenas elaboradas con papel crepé, de color morado y amarillo, un eslabón de cada color, alternados. El morado representa la muerte y el amarillo la vida, por lo que con este adorno queda representada la delgada línea existente entre la vida y la muerte. Bueno, creo que he mencionado la mayoría de las cosas ocupadas en la ofrenda que se pone aquí en mi país. Solo quería compartir esto con ustedes por cultura y para no pasar estas fechas sin haber hecho algo referente a esto. Así que... Jefe, ahora de cuál fumo, que ya casi se nos termina el tiempo y no queremos que nos reclamen. Perdona, no me había dado cuenta, así que suscríbanse y comenten. Hasta la próxima.